Vamos entonces a grabar la primera parte de la clase, la cual vamos a hacer la implementación de Ubuntu Server. Hoy día empezamos la unidad 2 y esta unidad 2, para trabajar con PHP y base de datos MySQL, requerimos servidores del área open source. ¿Sí? Por lo tanto empezamos a hacer, igual que la unidad 1, primero los servidores, ¿cierto? El servidor en este caso va a ser Apache Web Server, luego un servidor FTP para subir los archivos al servidor y finalmente MySQL como motor de base de datos. Aquí van a ver una diferencia con los programas que han usado para trabajar con respecto a servidores web. Ustedes usan SAM Server o WAM Server, que es un paquete que viene integrado y se instala sobre Windows. Aquí hay que hacerlo a mano, a comando, ¿cierto? Instalador por instalador. ¿Ya? Entonces, para nuestro taller necesitamos crear una máquina, un Linux Ubuntu Server. Y este Linux Ubuntu Server puede ser en su versión 14.04. Y esta va a tener entre 256 a 512 MB de RAM. Eso es lo recomendado. Aquí nosotros trabajamos sin interfaz gráfica, por lo tanto no es necesario más RAM que eso. 256 y 512 de RAM. Y en disco duro 10 GB, ¿cierto? Crea un disco tipo SATA. Con eso para comenzar a trabajar. ¿Y la tarjeta de red en qué modo? Modo puente, ¿cierto? Red modo puente. Otra cosa fundamental que necesitamos antes de empezar a configurar la máquina es que el equipo anfitrión tenga conexión a internet. En este caso estén navegando, porque a diferencia de Windows Server, nosotros instalábamos los roles de aplicación, rol de servidor, de base de datos, todos de programas que ya estaban listos, ¿cierto? En el mismo disco o lo subimos al servidor. En cambio acá, para instalar lo que va a ser Apache, MySQL, ¿cierto? El servidor FTP, tiene que estar todo descargado desde la web. Entonces vamos conectando un servidor remoto y de ahí vamos bajando los paquetes repositorios. Entonces ya para comenzar, tener a mano la imagen ISO, vamos a hacer nuestro, ¿cierto? Linux Ubuntu. Vamos a hacer varios, entonces por lo tanto después se van a preocupar de clonar máquinas, ¿cierto? Este Linux Ubuntu va a tener el servidor Apache y además va a tener el motor de base de datos MySQL. En cambio en Windows Server nosotros hicimos Windows 2008 con Internet Information Server y SQL Server. Uno le voy a dar a esta. La primera máquina que voy a crear, puede ser más de una. Tipo de Linux, este va a ser de tipo Ubuntu 32 bits. 32 bits. Linux Ubuntu 32 bits. Con respecto al hardware, ¿cierto? 256-512 es lo recomendado para trabajar tranquilo en la máquina. El disco duro, para nuestro caso, va a ser de cuánto, reservado dinámicamente, y de 10 GB. Hasta ahí yo creo que no hay ningún tipo de problema, no hemos hecho alguna vez. Aquí si quieren ustedes recuerden agrupen las máquinas para separarlas de Windows con las de Linux, ¿cierto? La parte de Microsoft con Open Source, ustedes la gestionan ahí, ¿cierto? Y después la agrupan. Voy a darle programación servidor Linux. Esta máquina, adicionalmente, ¿qué es lo que vamos a hacer con ella? Tarjeta de red, modo puente, permitir todo. Y con respecto a la imagen ISO, creo un disco por defecto tipo SATA y cargan el ISO correspondiente a Ubuntu Server, en este caso Ubuntu 14.04. Ok, ahí, ¿cierto? ¿Ningún problema? Vamos a iniciar la máquina. Yo creo que muchos ya van en esta etapa. Me arranque la máquina. Después la idea es que hagamos una segunda máquina también Ubuntu. Hagamos algo similar a lo que tenemos acá, ¿cierto? Hicimos un servidor, después el segundo y un DNS. ¿Cuál programa para desarrollo seguimos ocupando? Dreamweaver. ¿Con qué programas vamos a subir archivos? FileZilla. Eso sigue igual, no hay cambio en eso. Seleccionar idioma. Entonces
Don Alexis va a seleccionar arameo, rumano, español. Ya, instalar Ubuntu Server. Instalar Ubuntu Server. Es la primera opción que aparece arriba, que no se aparece mucho en el proyector, pero sí en la pantalla la vamos reflejando. Instalar Ubuntu Server. Recuerden, todo esto va a ser a modo de línea de comando, ¿ya? Así que familiarizarse con eso. Ubicación Chile. La pregunta, detectar disposición del teclado, no necesito. O país de origen del teclado, lo dejamos por defecto, ¿cierto? Que vaya tomando. Teclado español. ¿Ya? Distribución del teclado, también por defecto español, para que detecte la ñ, ¿cierto? La primera, ahí la vamos, ¿cierto? Marcando. Todo teclado, recuerda que no hay mouse, Alexis, a puro tabulador. Vamos acá a trabajar, haciendo nuestra primera máquina. Haciendo la primera, la idea es que tiro hagan otra máquina. Ojalá no clonada, ojalá que la hagan a mano para que se recuerden de los pasos de la creación, de cómo se instalaban, qué cosas se configuraban. En un principio nuestra máquina cuando la preparemos, la armemos, la vamos a trabajar siempre con IP dinámica. Ya cuando estemos listos con la máquina como servidor, ahí la vamos a tener a IP estática, ahí la vamos a fijar después. Primera vez que instalamos un sistema operativo Linux y primera vez un servidor, o sea, empezamos al tiro en alto nivel. Generalmente se empieza con sistema operativo de escritorio, con Ubuntu Desktop, Linux Mint u otro. En este caso empezamos listo con servidores. Después pasaríamos quizá en algún momento a CentOS, servidores más potentes en el mundo Linux. Sistema operativo, ahí lo va a tener, en el ramo sistema operativo. Ya, nombre de máquina, diferenciala con las máquinas anteriores, que sea un nombre único en la red, y máximo de 16 caracteres. ¿Ya? Ya, no repitan nombres, le dan las máquinas. El cuarto servidor, así que CBR4. Nombre ahí, imagínense un nombre que sea bien didáctico. ¿Qué nombre está colocando don Alexis? ¿Es su contraseña? Alexis 1. Entonces, tabulador, nombre de servidor, nombre de máquina. Ya, nombre de máquina es el nombre del servidor, ¿cierto? Ya. Luego va a venir la parte que pide los nombres de usuario. Nombre completo de usuario, nombre y apellido acá. Ese no va a ser el nombre de inicio de sesión, es el nombre para identificar el propietario de la máquina simplemente, ¿ya? Así que asigna su nombre y tabula con continuar. Hasta ahí, bien, ¿cierto? Entonces se refiere al nombre real del usuario. Ahora es el nombre de inicio de sesión. Con esto usted va a arrancar. Anótelo y no lo olvide, Alexis. Porque con este usuario va a entrar al sistema operativo. ¿Ya? Así que este es el nombre de la cuenta de usuario. Este es el que tiene validez. ¿Ya? Sin espacio, ¿cierto? Un nombre sin espacio, sin carácter especial. ¿no? Un nombre corto. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Ya? Sin espacio, sin ñ, ¿cierto? Un nombre corto. Puede ser una sola palabra. ¿Ya? Yo ocupé R Orellana, pues, el nombre de usuario.
Ya, por eso. No puede haber espacio. No pueden haber ñes. Y en minúscula. Todo con minúscula. Todo con minúscula. Ya. Nombre de usuario. Sí. ¿Lo anotó Alexi? Ya. Listo. ¿Qué sigue? Después de asignar el nombre de usuario. La contraseña. Alexi, anótela. Aquí es difícil. Aquí tienes que reinstalar nuevamente el sistema operativo. Sí, aquí no hay problema. Entonces elige contraseña para el nuevo usuario. Y le va a pedir después repetir contraseña. 2 veces la contraseña. Contraseña, repetir contraseña. Ya, pregunta por la carpeta cifrada, designan que no. Ya, sin carpeta cifrada, lo que viene por defecto no. Verifica, en este caso, obtiene la hora que tiene el equipo anfitrión. ¿Ya? La misma hora del PC va a ser la hora del Ubuntu Server, y la fecha también. Me pregunta si estoy seguro en la hora regional continental Chile, ¿sí? No, no cifrar, sin cifrar carpeta. ¿Ya? Sí, más que nada un informativo, me dice si estoy seguro que esta es locación Chile continental, estamos ok. Chile continental, sí. ¿Sí, don Alexis, está ok? ¿A todos le hizo ok a usted? ¿Ya? Ahora empieza a detectar discos duros para empezar a crear las particiones, el sistema operativo. Ya cuando llega a la pestaña de particionado de disco, aparecen varias opciones. En una de esas particiones les podemos hacer manual, ¿cierto? Pero como ustedes ya es primera vez que lo ocupan, lo vamos a hacer con partición guiada. Aquí es la primera opción arriba. Aquí dice guiada, utilizar todo el disco. Con esa van a hacer la partición. Y lo que toma es dividir los 10 GB, ¿cierto? De espacio en disco duro que asignamos, y va a dejar 1 GB para memoria virtual y los 9 GB para espacio de instalación del sistema operativo, ¿ya? El kernel y todo eso. Entonces es espacio suficiente para trabajar. Utilizar todo el disco. Ya de utilizar todo el disco. ¿Ya? Me pregunta, me muestra, me dice, ¿qué disco quiero trabajar? ¿Cuántos discos tenemos? Uno solo, ¿cierto? Dice que es un disco SDA 10 punto algo gigabytes de VirtualBox. El único disco que tenemos instalado. En ese vamos a instalar. ¿Sí? ¿Está seguro? Sí. Listo. En ese único disco que tenemos presente. Ahora me va a mostrar las particiones que se van a hacer. Aquí también se puede hacer. Después se puede agregar el otro. En la siguiente pestaña me muestra las particiones que se van a crear. ¿Ya? El particionado de disco. Y las particiones o la descripción son las siguientes. Linux va a crear dos particiones, una que se llama XT4 o X4 y otra que se llama intercambio. La que se llama X4 es la partición más grande. Esa va a dejarla aproximadamente de 9 GB. Y ahí se va a instalar el sistema operativo y va a ser el almacenamiento del archivo. ¿Ya? El volumen C para nosotros sería, ¿cierto? Un Windows. Y la que se llama partición de intercambio es una memoria virtual, ¿cierto? En caso que la RAM no dé abasto para resolver consultas o procesos, va a ocuparla como memoria adicional. Por lo tanto, si usted le dejó 512 MB de RAM al Ubuntu Server, él va a asignar el doble como memoria de intercambio, va a dejarte 1 GB. Si tú dejaste 256 MB de RAM, la de intercambio va a ser 512. Eso es lo que va haciendo la de intercambio. Toma la cantidad de RAM física que tiene el servidor y la duplica, ¿ya? Y la deja como memoria adicional. Por lo tanto, en este momento, si yo en en mi Linux Ubuntu Server dejé 512 MB de RAM, yo tengo 1 GB en la realidad.
Porque tengo 512 físicos y 512 virtuales que me está asignando el sistema operativo. ¿Ya? Por eso no voy a tener finalmente los 10 GB para uso disponible. Va a quedar menos, ¿cierto? Va a descontar. Empecé a escribir los cambios en el disco, entonces seleccionan sí con el tabulador, van tabulando y van a comenzar a hacer las particiones. Nuestro sistema de ficheros. Entonces va a empezar a instalar el sistema base. El sistema base del sistema operativo es en realidad un intérprete de comando, una shell, va a interpretar también un kernel, va a instalar y crea las particiones, pero no instala servicios, por lo tanto después tenemos que instalar a mano cada componente. ¿Ya? Instala solamente el sistema operativo ahora y los componentes básicos de trabajo. Así que lo dejamos unos segundos, ¿cierto? Para que empiece a hacer la instalación. Implementando, si comparáramos las tecnologías que estamos usando, ¿cierto? En Windows, nosotros utilizamos un servidor web que se llamaba Internet Information Server. Usamos un motor de base de datos que se llamaba SQL Server. Utilizamos un servidor para subir archivos que era un FTP, ¿cierto? Y el lenguaje de programación que se utiliza es ASP. Esto, si lo comparamos en lo que vamos a trabajar ahora, ¿cierto? En Linux, ahí sería servidor web Apache, motor de base de datos MySQL, servidor, ¿cierto? Para subir archivos va a ser para nosotros SSH. Eso es lo que va cambiando. Y lenguaje de programación, PHP. Entonces ahí tenemos las comparaciones. Las comparaciones. Gestionamos lo mismo, pero todo código abierto, ¿cierto? Lenguaje de código abierto. Lenguaje propietario y lenguaje código abierto. Configurar el gestor de paquetes se refiere a cómo yo voy a conectarme a los servidores remotos para descargar los lenguajes de programación, los servidores de base de datos, todo lo que necesito. ¿Ya? Entonces, aquí en la red no estamos pasando por un proxy, ¿cierto? Un servidor proxy es un servidor de filtro de red, por lo tanto, lo saltamos y vamos con el tabulador a continuar. Dejamos en blanco la opción. ¿Ya? En blanco. Tabulador está a continuar. ¿Ya? Está a continuar.